Hey, ¿qué hay, viajeros? El día de hoy tenemos la llegada de una nueva mercader llamada Ludite y veremos si vale la pena o no invertir nuestras gemas en su banner. Con respecto a sus estadísticas, las que más destacan son su HP, su ataque físico y su velocidad, con lo cual ella sería la mercader con la mayor cantidad de ataque físico que puede causar con su lanza actualmente, como también posee una gran cantidad de vida y además es la más veloz de su clase. Por otro lado, las estadísticas con menor valor que ella posee serían su SP y sus defensas físicas y mágicas, como también su crítico. Por lo tanto, el casteo de sus habilidades podría generar que nos quedemos sin maná. Además de ello, por el hecho de tener ambas defensas muy bajas, le harían un personaje un tanto vulnerable a los golpes del rival, como también existe la posibilidad que sus ataques no generen golpes críticos. De todas sus habilidades, las que más destacan son su ataque de lanza hacia un enemigo, el cual generaría que ganemos prioridad en el siguiente turno, el ataque de lanza en área, el cual tiene la probabilidad de generar ceguera por 2 turnos, el ataque de lanza hacia un enemigo de gran potencia, el cual generaría que el Ludite se cubre a sí misma, también el ataque de lanza por 4 hacia un enemigo, el ataque de oscuridad por 3 de forma aleatoria, el cual también tiene la probabilidad de poder causar ceguera por golpe por 2 turnos. Y por último tenemos una lluvia de lanzas, los cuales causarán daño al comenzar los siguientes posteriores turnos, en base a la cantidad de cargas que usaste en combate. Si te preguntas en qué consiste su ultimate, pues se trata de realizar una serie de 5 a 8 ataques con su lanza de forma aleatoria. Al nivel 1, la potencia de cada golpe es de 60 y al tenerlo al nivel 10, la potencia sube hasta 70. Con respecto a sus pasivas, posee 2 que son de las más interesantes. La primera consiste en que cuando ella tiene su HP al máximo, aumenta su ataque de lanza en un 30%. Esta habilidad es parecida a la de Falco, en donde al tener toda nuestra barra de salud al máximo, cada ataque que lleguemos a realizar aumentará su daño en un 30%. Y la segunda pasiva que ella tiene consiste en que cada turno que pase, ella podrá auto-regenerar vida con una potencia base de 90. Debido a esta última pasiva, Ludite podrá recuperar sus vidas sin ningún problema. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, tendrían que equipar a Ludite con el ataque de lanza en área, el cual tiene la probabilidad de causar ceguera, el ataque de lanza hacia un enemigo de gran potencia, el cual generaría que ella pueda curarse, y también el ataque de lanza por 4 hacia un enemigo. Ahora, si cuentan con su Awakening 2, pueden incluir el ataque de oscuridad por 3 de forma aleatoria, como también pueden cambiar uno que otro de sus ataques principales por una lluvia de lanzas, los cuales causarán daño al comenzar los siguientes posteriores turnos, en base a la cantidad de cargas que usaste en combate. Es decir, si usaste 4 cargas, tendremos 4 lanzas que caerán del cielo durante 4 turnos. Si habría que posicionarla en una tier list, ella sería tier S, ya que dispone de ataques múltiples, tanto de forma individual como en área, haciéndola un buen personaje a tener en cuenta en nuestro equipo. Ahora, de seguro te preguntas con qué otros personajes de su misma clase la podríamos llegar a comparar. Pues a estas alturas podría ser tanto con Tressa, Dorothea y Cardona, ya que las 3 poseen ataques con lanza de forma consecutiva y en área, pero Ludite tiene el plus que pueda causar más daño físico que sus otras compañeras. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena usar las gemas en su banner? Pues eso depende, ya que si no cuentas con ningún mercader que pueda realizar tanto ataques consecutivos de 3 a más veces con su lanza, ella podría ser una muy buena opción, debido a todo lo bueno que posee. De otro modo,
Si ya cuentas con Cardona o Dorotea, lo mejor sería que te dediques a ahorrar tus gemas para algún otro personaje. Ahora, como mencioné anteriormente, en el banner de Wrap, lo más probable es que tengamos la llegada de Cecily, la mercader de tier SS, por lo que si estás considerando tratar de invocarla, lo mejor sería que no inviertas tus gemas en este banner y esperes la llegada de suyo, el cual podría ser que aparezca pronto. Así que dígame, ¿qué opinan con respecto a Ludite? ¿Piensan usar sus gemas en su banner o prefieren guardarlas para invocar a Cecily o algún otro personaje? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.